El presidente de México entregó su balance de seguridad del último año. Según Enrique Peña Nieto, las cifras de secuestros, extorsiones y delincuencia común han disminuido en el país. El informe contrasta con las denuncias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que señala que en los últimos 12 meses, 1 de cada 8 personas fue asesinada a causa de robo con violencia. México es más seguro que hace 4 años. A pesar de que organizaciones civiles denuncian incremento en diversos delitos y alertan por la ola de violencia en ciertas zonas del país, el gobierno federal asegura que las cosas han mejorado. El secuestro ha disminuido 27%, mientras que las extorsiones han caído 30%. La incidencia delictiva total se ha reducido 12%. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los últimos 12 meses, en México, 1 de cada 8 personas fue asesinada a causa de robo con violencia, pero el gobierno insiste que la inseguridad y la violencia han disminuido. Hoy México avanza bajo una política de Estado que va más allá de discursos. Una política que se sustenta en esfuerzos tangibles y cuyos resultados se están reflejando poco a poco en mejores condiciones de seguridad para los habitantes. Pero eso sí, la responsabilidad no es solo de las autoridades, también los gobiernos locales deben hacer su trabajo, pidió el presidente Peña Nieto. Nadie puede eludir o evadir su responsabilidad. Esta es una tarea que convoca los esfuerzos de todos los órdenes del gobierno. No lo es solo del gobierno de la República. Al hacer corte de caja de cara al término de este 2015, para el gobierno las cosas mejoran, a pesar de la percepción de los mexicanos. Desde México para NTN 24, Yesenia Torres. A esta hora establecemos contacto en Ciudad de México con Fernando Zárate, diputado independiente y secretario del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de México. Diputado Zárate, una buena noche. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Carlos y Laura, para mí es un placer estar con ustedes y con todo el auditorio de Norteamérica, de Estados Unidos, de Latinoamérica y del Caribe. Atento aquí para contestar varias preguntas y sobre todo para establecer una buena discusión sobre el tema. Bienvenido. ¿Se puede creer en este anuncio que hace el presidente Enrique Peña Nieto cuando la denuncia ciudadana es reiterada casi que a diario sobre el incremento de la violencia en diferentes regiones del país? Bueno, me parece que hay que asumir una posición siempre crítica y me parece que hay que ser lo más objetivo posible. Nosotros no podemos cantar victoria ni como ciudadanos ni como políticos en nuestro país, pero definitivamente existe no solamente una percepción, sino números absolutamente distintos del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Me parece también que hay fundaciones absolutamente distintas en las instituciones y en la política pública que se distancian mucho de los últimos dos gobiernos. ¿Qué te quiero decir al respecto, Carlos? Que básicamente en el gobierno de Fox no hubo política pública para prevención del delito y para combatir la inseguridad, especialmente a los carteles de droga, al narcomenudeo, etcétera. En el sexenio de Felipe Calderón hubo una confrontación, una guerra contra las drogas, sin política pública tampoco. Y ahora, sin cantar victoria y sin ser triunfalistas, existen distintos programas de prevención del delito, no únicamente una confrontación con compras de armas y de una lucha que se trasladó a las calles contra los narcotraficantes y contra los delincuentes. Me parece que ahora hay distintos tipos de acuerdos que nos generan cuando menos mayor confianza a los mexicanos, y yo incluso que soy un diputado crítico, que siempre lo he sido con el gobierno, establezco que no podemos cantar victoria, pero que estamos en la ruta correcta, y sobre todo yo veo con buenos ojos, por ejemplo, que ya abandonaron muchos de los gobiernos políticas populistas que solo han generado mayor pobreza, y esto implica mayor delincuencia. Me parece que ahora existe mayor responsabilidad en el tema, y cuando menos el presidente Peña Nieto y el secretario Osorio Chong han sido mucho más responsables para entender que la seguridad no es única y exclusivamente combatir de frente a los delincuentes y narcotraficantes, sino generar bases suficientes para que el país tenga fundaciones fuertes y vayamos combatiéndolo con políticas sociales, con infraestructura, con trabajo en el campo, con se está levantando alrededor de 50,000 millones de pesos para invertir y para dar trabajo año con año en distintas zonas. Hay programas especiales para incentivar
zonas económicas distintas en nuestro país, un conjunto de políticas que los distintos partidos han sido parte de a través del Pacto México, y ya no es vigente, pero que estamos recuperando un camino y un liderazgo que lo venimos perdiendo desde hace 12 años y que sí es distinta a la situación en México a la que vivía anteriormente. Sí, diputado, si bien hay diferencias entre un gobierno y otro, como ya usted lo describía anteriormente, organizaciones civiles, y en eso quiero insistir, siguen denunciando ese incremento en diversos delitos en el país. Muestran su desacuerdo además con este reporte, con estas cifras que han sido entregadas el día de hoy por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿eso en qué se traduce? ¿Es más algo de percepción? Me parece que es fantástico que las asociaciones tengan la libertad para decirlo. En otros países de Latinoamérica y de Sudamérica no tienen ni la libertad ni la posibilidad de expresar lo que piensan. Me parece que eso es fundamental para mantener los pesos y los contrapesos, para que no cantemos victoria, para exigirle al gobierno. El gobierno no es un regalo, ni la seguridad que se percibe de mejor manera no es un acto benevolente del gobierno, es un compromiso, es una obligación con los ciudadanos, y me parece que las asociaciones hacen bien en denunciar que no persiguen esa mejora. Me parece también que están en el derecho de hacerlo, y qué bueno como ciudadanos mexicanos que lo sigan haciendo, porque eso implica una exigencia mayor a las autoridades, y en eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Diputado, quería preguntarle, porque le entiendo que México vive una nueva era, una nueva etapa ahora con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿La gente, el ciudadano de a pie, cree más en los cuerpos de seguridad? ¿Se ha incrementado el número de denuncias, por ejemplo, cuando son atacados y víctimas de la violencia? Bueno, a ver, un tema son las denuncias, otra la percepción y otra lo que está ocurriendo en realidad. Evidentemente, si las denuncias se han elevado, significa que hay mayor confianza en las instituciones. Por ejemplo, en el Distrito Federal, las denuncias han bajado y la percepción de inseguridad es más alta. Esto implica que no confía la gente en las instituciones y que sí está sintiendo más inseguridad. Sin embargo, a nivel nacional, lo que ha aumentado son las denuncias, que a nosotros nos da mucho gusto, porque eso implica que confía más la gente en el Ministerio Público, en las instituciones de procuración de justicia, y que están atendiendo de mejor manera a las denuncias ciudadanas. Y por otro lado, la realidad. La realidad es que hace unos años en la frontera norte, por ejemplo, era casi imposible salir en las noches por las calles. En muchos estados estaba sin control, no existía la rectoría del estado en materia de seguridad, de paz, de tranquilidad. Se vivía casi en un estado de sitio, y hoy es absolutamente distinta. Se redujo los delitos alrededor del 40% en la zona fronteriza, que a nosotros nos parece importantísimo, y sobre todo que los vecinos de toda la República Mexicana están empezando a exigirle más al gobierno, y eso significa que hay una diferencia radical. Yo no estoy cantando o comentando que es un país color de rosa. Es un país como muchos de los latinoamericanos que estamos luchando muy fuerte por la economía que se vive a nivel mundial y por ciertas políticas irresponsables que se ejercieron durante años. Lo que sí estoy estableciendo de manera categórica es que se están construyendo fundaciones que nos van a perdurar y nos van a durar muchos años, a diferencia de lo que se venía haciendo los años pasados. Eso implica un reconocimiento, pero también una exigencia, porque no estamos contentos todavía y a este gobierno le falta mucho por hacer. Y esto implica todavía terminar muchas de las políticas populistas que algunos gobiernos de izquierda, que yo creo que son ultraconservadores, están vendiendo. Programas sociales que básicamente implica el derroche de dinero, falta de empleo, mentiras, populismo, simulación. Y yo creo que en Latinoamérica tendremos que ser muchísimo más responsables, específicamente para generar seguridad, pero sobre todo Estado de Derecho. Por ejemplo, tenemos un acuerdo para la justicia diaria. Hay una percepción de corrupción profundísima en muchas situaciones en el Distrito Federal y a nivel nacional, que nosotros tenemos que eliminar con justicia diaria, con justicia cotidiana, lo que nosotros entendemos como las letras chiquitas de los contratos. En México ya debemos dejar de ser un país en desarrollo para ser un país desarrollado, y eso implica un compromiso fuerte. Y sí, diputado. Eliminar el compromiso de la corrupción y la de la inseguridad, por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias por su completo análisis y por habernos acompañado esta noche en NTN 24. Fernando Zárate, diputado independiente y secretario del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de México. Una muy buena noche, señor. Le agradezco mucho. A usted.